Listo, entonces les decía el día de hoy, nuestro tema será un tema bastante conocido por todos, así que será un tema bastante, pienso yo que bastante corto y nos dedicaremos pues a ver los ejercicios. Hasta el momento he recibido 5 o 6 ejercicios y pues a partir de ahí empezaremos a sacar conclusiones. El tema de hoy es la matriz DOFA. Todos hemos escuchado de eso, algunos hemos escuchado sus siglas en inglés, otros la conocen como matriz FODA y diferentes organizaciones. Entonces, realmente el nombre es lo de menos, pues en este caso la llamaremos matriz DOFA. Entonces, haremos nuestra introducción de la clase del día de hoy. Hablaremos de las generalidades de la matriz de la que conversamos. Veremos la primera parte o la primera etapa del estudio de mercado después de algunos grupos, ojalá podamos verlos todos, pero por lo menos veremos muy rápidamente algunos par de grupos para hacer una retroalimentación, unas conclusiones de esta actividad y pues las pautas para la próxima clase. Entonces, para iniciar con nuestra sesión del día de hoy, vamos a comenzar explicando, creo que todas las conocemos, pero vamos a profundizar un poquito en lo que es la matriz DOFA. Y la matriz DOFA es un análisis, en este caso lo definimos como un análisis empresarial, es decir, un análisis que usan las empresas, que se usa para analizar condiciones tanto al interior como al exterior de la misma. No quiere decir que esta matriz sea exclusivamente para empresas. ¿Por qué? Porque puede ser una matriz gestionada o elaborada, realizada para proyectos, incluso para personas, para ideas de negocio y diferentes tipos de situaciones. En este caso, englobando todos los conceptos, hablemos de una matriz empresarial. Entonces, ¿esta matriz para qué sirve? Pues sirve para evaluar las condiciones actuales de la empresa, ver cuáles son las condiciones favorables y desfavorables que contiene la empresa y nos ayuda a generar o a ejecutar un plan de acción, un plan de negocio, un plan de mercadeo, dependiendo la situación, para mejorar y optimizar los factores que favorecen, en este caso optimizar, mejorar los factores que favorecen a la empresa o solucionar, corregir los factores que entorpecen a la empresa. Es decir, nos ayuda a tomar planes de acción para mejorar lo que está bien y para solucionar lo que está mal. Esto que está bien y esto que está mal puede ser desde la parte interna o puede ser desde la parte externa de la empresa. Entonces, como les decía, vamos a concentrarnos un poco en para qué sirve esta matriz. Y es básicamente para evaluar la situación actual de la empresa, como lo dijimos en nuestra primera diapositiva. Nos sirve para generar una conciencia de la realidad que nos permite tomar mejores decisiones. Es decir, nos permite aterrizar la situación de la empresa, ver cuál es la realidad, ver qué está pasando, ver qué puede ocurrir más adelante, con tal de mejorar, tomar mejores decisiones. En este caso nos permite definir, mejorar, observar, analizar, evaluar tanto los aspectos internos o los aspectos externos, aspectos internos o externos que favorezcan el desarrollo empresarial o el buen funcionamiento de la empresa o factores internos o externos que inhiban o limiten el buen funcionamiento de la empresa. Y obviamente nos permite, pues después de hacer una buena evaluación, nos permite generar estrategias para futuro de la empresa o futuro de la persona, futuro de la idea de negocio, futuro del proyecto. Entonces, ¿cómo está compuesta la matriz? Como se observa, pues en esta gráfica, la matriz tiene 4 elementos fundamentales. Entonces, de ahí es donde viene el nombre.
Como algunos la llamamos FODA, podemos decir F de fortalezas, O de oportunidades, y ahí es donde se forma la FO. La D de amenazas y la D de debilidades y la A de amenazas. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La combinación de la inicial de cada una de estas palabras nos forma la matriz y la podemos llamar matriz FODA o matriz DOFA. Incluso algunos lo conocen por sus siglas en inglés. Entonces, estas situaciones que nos presentan nos va a hacer generar un crecimiento de la empresa, nos puede ayudar a analizar las amenazas que nos hacen débiles y nos presenta las oportunidades que podemos aprovechar. Entonces, tengamos en cuenta que para esta situación, o bueno, eso más adelante, pues creo que en la próxima diapositiva lo podremos ver mejor. Y es el tema de qué es cada uno de esos elementos y cuáles son los factores externos y los factores internos de los que hemos venido hablando. Hay que tener en cuenta que para realizar esta matriz no debemos, digamos, engañarnos nosotros mismos y hablar muy someramente, muy superficialmente de temas como debilidades o amenazas. ¿Por qué? Porque no nos va a servir entonces para crear un buen análisis, para generar una buena idea, para generar o para centrar la idea de negocio. Entonces la idea es que seamos muy realistas, muy concretos y muy precisos en lo que analizamos, especialmente en cuanto a las amenazas y debilidades que se refiere a la empresa. Entonces está compuesto por unas fortalezas. Las fortalezas son los factores, son o están ubicadas dentro de los factores internos de la empresa, del negocio, de la idea de negocio, de la persona, del proyecto, etc. Entonces, estas fortalezas son las que nos permiten impulsar y al mismo tiempo ayudar a cumplir las metas planteadas. Se refiere a las características internas de una organización, es decir, lo que posee la organización en su interior. Recursos, capacidad, eh, habilidad para adaptarse, personal, capacitaciones, capital, maquinarias. Todos estos son los elementos internos que pueden ser una fortaleza o pueden ser una debilidad. Ya veremos una fortaleza o una debilidad, claro que sí. Ya veremos por qué. Tenemos a continuación las oportunidades y en este caso se refiere a los factores, digamos, los factores que nos pueden ayudar, que nos pueden potenciar el negocio, pero desde la parte externa, es decir, desde afuera del negocio. Son los elementos que pueden usar o pueden llegar a ser utilizados para la empresa como una potencial o para potencializar el negocio, para garantizar el crecimiento de la empresa. Entonces, estos ejemplos pueden ser las oportunidades que nos brinda el mercado. Por ejemplo, la gran demanda del producto que yo estoy ofreciendo. Eso es una oportunidad, no una fortaleza. Se convierte en una fortaleza en el momento que yo decida cómo aprovechar esa oportunidad. Si el mercado me está ofreciendo una alta demanda del producto que yo estoy vendiendo, es una oportunidad. Pero si yo digo la alta cantidad de productos que yo elaboro, que yo fabrico para suplir la alta demanda del mercado, ya es una fortaleza de la empresa, es decir, la alta capacidad productiva de la empresa para suplir la necesidad que nos propone el mercado. Entonces, estas situaciones o estas oportunidades, como lo venimos diciendo, es la parte externa y se refieren a elementos como los clientes, los competidores, las situaciones, digamos, legales del país. Podemos hablar también de los recursos naturales externos de la empresa, podemos hablar de las legislaciones, podemos hablar de todos esos elementos que están fuera de la empresa, pero que podemos ver como algo que nos pueden ayudar a mejorar, a potencializar nuestro negocio.
Tenemos por el contrario entonces las debilidades, que es, digamos, la parte opuesta a las fortalezas. Lo que me hace dentro de mi empresa a ser débil, valga la redundancia, lo que me permite, lo que me cohíbe o lo que me impide crecer, vender más, generar más ingresos, ser más rentable, etcétera. Entonces lo podemos definir como los aspectos internos, los que están dentro de la empresa y que de alguna u otra manera no permiten el crecimiento empresarial o frenan el cumplimiento de metas y objetivos planteados. Entonces, estas debilidades nos ponen en una posición desventajosa en relación a la competencia y el mercado. ¿Cuáles son ejemplos de estas debilidades? Podemos decir entonces que la falta de capital es una debilidad que puede tener una empresa. La falta de personal es una debilidad que puede tener una empresa. Los altos niveles de producción es una debilidad que puede tener la empresa. Y tenemos entonces las amenazas. Las amenazas van ligadas, digamos, en este caso, y es muy, o digamos, es todo lo contrario a las oportunidades. Las amenazas son los factores y acontecimientos fuera de la empresa, los acontecimientos externos, que no son controlables por la empresa y que pueden convertirse en situaciones que cohiban, inhiban, bloqueen, frenen el crecimiento empresarial y el cumplimiento de objetivos. ¿Cómo así? Una amenaza puede ser si mi principal producto es, por ejemplo, las gaseosas y hoy por hoy el gobierno está lanzando una ley para frenar el consumo de azúcar, entonces eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque si se llega a frenar el consumo de azúcar, una de las principales industrias afectadas sería la industria de las gaseosas. Entonces, si mi empresa se dedica a eso, pues eso es una amenaza que me genera el entorno. Amenaza como por ejemplo la falta de los recursos naturales. Si yo soy una empresa petrolera y el petróleo se está acabando, pues en ese caso, ¿qué puedo hacer? No tengo el principal recurso para seguir trabajando. Amenaza puede ser la ubicación de mi empresa. Si yo estoy ubicado en un lugar donde hay demasiada competencia, pues eso es una amenaza. ¿Por qué? Porque esa competencia que está alrededor, o esos almacenes que hacen lo mismo que yo, que son mi competencia, pues me van a quitar clientes. Y eso obviamente se convierte en una amenaza porque no me va a permitir aumentar, mejorar las ventas, hacerme más rentable. Y así podemos ver todas las amenazas que se refieren a los factores externos que pueden poner en peligro el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. Entonces veamos para entender un poco más el concepto la parte de los factores internos y los factores externos. Entonces dentro de los factores internos, ya sabemos lo que está dentro de la empresa, lo que tiene la empresa en sí. Eso es lo que conocemos como un factor interno. En este caso, yo les decía como factor externo hablaba de la ubicación, pero la ubicación en cuanto a la competencia. Es decir, si estoy ubicado en un lugar donde hay demasiada competencia a mi alrededor, la competencia se convierte en una amenaza o una oportunidad. ¿Por qué? Porque si la competencia está ofreciendo un servicio o un producto de mala calidad, pues los clientes al ver que no hay más opción en el sector para comprar lo que ellos necesitan, pues deberán recurrir a mí, que soy el único que quizás esté cumpliendo con altos estándares de calidad en cuanto al producto. Entonces la competencia en algún momento se puede convertir en una oportunidad, aprovechar que la competencia está fallando, entonces yo puedo aprovechar este hecho y pues usar eso como una oportunidad para hacer crecer mi negocio. Entonces tenemos elementos como, dentro de los factores internos, como
la reputación y el tiempo de mercado. La reputación que tiene mi empresa es un factor interno. Si dentro del mercado me conocen por la calidad de mis productos, pues eso es una fortaleza que yo tengo, la calidad que reconocen mis clientes de mis productos. El tiempo de mercado, bueno, ya esta gente tiene 20 años en el mercado, pues eso hace que sean, que tengan mucha experiencia en el mercado. Entonces, eso nos ayudaría. Sin embargo, estos factores internos se pueden convertir en una fortaleza o en una debilidad. ¿Por qué? Porque si la reputación, siendo un factor interno, mi reputación es mala, yo soy conocido en el mercado por productos de baja calidad, pues en este caso es una debilidad y no una fortaleza. Es un factor interno, sí, pero está jugando en este caso en mi contra y no a mi favor. Por más que yo tenga un tiempo de mercado, pero si la gente no reconoce ese tiempo de mercado como una empresa que está satisfaciendo de manera correcta las necesidades del pueblo y del consumidor, del mercado y del consumidor, pues de nada me sirve. Entonces, más que tener una fortaleza a partir de la reputación y el tiempo, se convierte en una debilidad. Podemos hablar de elementos como los recursos de la empresa. Igual, estos factores internos pueden ser debilidades o fortalezas, es decir, pueden ser positivos o pueden ser negativos para que se entienda mejor el concepto. Si los recursos que yo tengo son suficientes para producir de manera correcta, para suplir la necesidad de mi mercado, pues eso es una fortaleza. Pero si los recursos de la empresa son insuficientes, eso es una debilidad. Por ejemplo, hablando del recurso humano, si yo tengo suficientes trabajadores para atender de manera correcta a mis clientes, para producirlos, eh, fabricar los productos, valga la redundancia, que yo necesito o que yo vendo, pues en ese caso, si tengo la cantidad suficiente de empleados, pues es una fortaleza. Pero si solamente tengo un vendedor y una persona fabricante, pues no doy para suplir la necesidad del mercado y es una debilidad. Igualmente, por ejemplo, con los recursos físicos como el capital o, bueno, en este caso serían recursos económicos, pero hablemos de recursos físicos como las maquinarias. Si yo tengo suficientes maquinarias, pues para tener que hacer todo sin tercerizar demasiado la producción, eso es una fortaleza. Pero si yo no tengo las cantidades suficientes de maquinarias y tengo que tercerizar muchos de mis procesos, pues eso es una debilidad. Entonces tenemos la administración y el marketing. Si yo estoy administrando mi negocio de manera correcta y estoy implementando buenas estrategias de comunicación, de marketing, de publicidad, eso es una fortaleza. Pero si por el contrario tengo una mala administración del dinero, de los recursos, del personal y unas malas estrategias de marketing o unas incorrectas estrategias de mercadeo, de publicidad, de comunicación, pues en ese caso esos factores juegan a mi contra y se convierte en una debilidad. Mi capacidad de funcionamiento, si yo tengo todo lo necesario para funcionar correctamente, para vender, para comprar, para atender de manera correcta a mi cliente, pues obviamente ahí tengo una gran fortaleza. Pero si por el contrario mi capacidad de funcionamiento es demasiado pequeña, demasiado corta, pues es una debilidad en este caso. El acceso a la materia prima, ojo con esto, que esta puede entrar tanto en los factores internos como externos. ¿Por qué? Porque si hablamos del acceso a la materia prima es cómo mi empresa puede comprar o extraer esa materia prima. En ese caso es un factor interno. Si yo tengo los suficientes recursos, si yo soy una productora de papel y tengo los suficientes recursos para comprar la cantidad necesaria de árboles para producir el papel, pues no hay problema. Yo tengo una buena relación con el medio ambiente y por ende, pues tengo una gran fortaleza en el caso del acceso a la materia prima. Pero si hablamos de, por ejemplo, la escasez de materia prima o recursos naturales como materia prima, pues ya eso se convierte en un factor externo.
¿Por qué? Porque eso ya no dependería de mí. Ya si se están acabando los bosques para talar, pues ya eso no depende de mí. Ya eso es algo un poco más complejo. Entonces, la idea es saber diferenciar cuándo un producto o cuándo un elemento es un factor interno y cuándo es un factor externo dentro de la compañía. Los materiales y los equipos, pues obviamente eso hace parte, digamos, de los recursos de la empresa, dentro de los recursos del capital de la empresa, pues ahí entramos con materiales y equipos. Si tengo suficiente, se vuelve una fortaleza; si no tengo lo suficiente, se vuelve una debilidad. Para los factores externos tenemos una división que es el microambiente, o sea, los factores externos a nivel pequeño y los factores internos a nivel eh, a gran escala, por así decirlo. Entonces, dentro de esos factores externos, en el microambiente, los pequeños, los específicos, tenemos elementos como los clientes, los proveedores, los competidores, los intermediarios, los socios y accionistas. Si tengo un gran número de clientes, pues eso, en este caso, tener un gran número de clientes se puede convertir en un factor interno. ¿Por qué? Porque esos clientes son míos, pero si hablamos de clientes como el mercado, se convierte en un factor externo. ¿Por qué? Porque ahí no son ellos mis clientes, sino que yo tengo que salir a buscarlos. Tenemos temas de los proveedores. Si por alguna razón tengo problemas con los proveedores y no tienen cómo hacerme llegar la materia prima, los elementos que yo necesite para producir, pues difícilmente voy a producir. Tenemos la competencia, que se puede convertir en este caso en una amenaza o en una oportunidad. Si los competidores son competidores que prestan un buen servicio en el mercado y tienen una buena reputación y todo este tipo de elementos, pues esos competidores son una debilidad para mí. Bueno, una debilidad no, perdón. Una amenaza es la palabra correcta en este caso. ¿Por qué? Porque están amenazando la subsistencia de mi negocio. Tenemos el tema de los intermediarios. Yo le vendo a alguien y ese alguien le vende al cliente final. Entonces, si esa gestión es buena, pues es un factor externo que puede jugar a mi favor. Los socios y accionistas, pues son los principales aportantes de capital de una empresa, pues por lo menos para iniciar. Entonces tengo que tener claro que estos son factores externos, digamos a pequeña escala. Y tenemos los factores externos macro o a escala grande, el macroambiente, los factores externos. Por ejemplo, los factores políticos y legales, la legislación que cobija mi empresa, como la hablábamos anteriormente, siendo yo una productora de gaseosas, si hay temas legales o temas políticos, económicos hacia la legalización, hacia la restricción del consumo del azúcar, pues ahí veré afectado o amenazado mi negocio. Hay elementos como los factores económicos, pues la economía a gran escala, cómo se está moviendo, eso se puede convertir en una amenaza para mi negocio o en una oportunidad. Si el factor económico, pues en un momento como el que estamos, digamos, viviendo, aún todavía no hemos salido, pero estamos pronto, pensaría yo, pero en el momento económico que estamos viviendo, todos los negocios se pueden ver amenazados ante la situación económica. ¿Por qué? Porque la gente no está comprando, la gente está un poco cohibida, retenida por el tema económico que generó la pandemia. Los ingresos se tuvieron que destinar a elementos de primera necesidad. Entonces ya de pronto los eh, elementos de carácter secundario, digamos restaurantes, cines, vacaciones, etcétera, pasaron a un segundo plano. Entonces es un factor económico que puede amenazar mi negocio. Pero si por el contrario, pues la economía está fluyendo de manera correcta y pues todo el mundo tiene la oportunidad de o quiere entrar a vacacionar, salir, la economía se está moviendo, pues en ese caso es una oportunidad. Factores demográficos es si yo, por ejemplo, estoy
generando productos para niños, pero vemos que en el tema demográfico, el sector donde estoy ubicado no hay gran cantidad de niños, pues eso es un factor demográfico en cuanto a la población y se convierte en una amenaza para mí, pues porque no hay suficientes clientes para mi producto. Elementos tecnológicos, la tecnología puede jugar de manera correcta o incorrecta a mi favor. Si yo estoy vendiendo, y recordemos casos como lo que sucedió con Blockbuster y Netflix, en ese caso, un factor tecnológico fue que Netflix innovó en la forma de ver las películas, mientras Blockbuster se quedó en su momento con su idea de negocio que hasta ese momento era muy rentable, pero apareció un factor tecnológico que se convirtió en una amenaza a tal punto que acabó con ese negocio. Entonces, ahí vemos cómo, por ejemplo, los factores tecnológicos pueden jugar en contra de esos elementos. Factores socioculturales. ¿Por qué socioculturales? Si yo estoy vendiendo, eh, por ejemplo, trajes de baño en estas culturas donde son muy conservadoras con la forma de vestir, especialmente para las mujeres, entonces yo no puedo entrar a vender trajes de baño en este tipo de sitios donde la cultura y el entorno social no permite esas demostraciones públicas de la mujer o del hombre. Entonces entendamos un poquito ese concepto como todo el factor cultural que hay alrededor de los productos. Y los factores naturales, pues igualmente hay que tener en cuenta no solo el tema de la materia prima, ¿sí? La materia prima en este caso vemos unos árboles que pueden ser un factor cultural para la, factor natural, perdón, para la producción, por ejemplo, de muebles o papel quizá, pero hay otros elementos de factores naturales como por ejemplo el clima. Si yo estoy vendiendo ropa de nieve, ropa para clima frío en una ciudad como Cartagena, pues hay un factor natural que me está amenazando. Entonces no puedo dejar que esa amenaza me consuma porque obviamente no voy a tener la gran cantidad de clientes de ropa de clima frío en una ciudad como Cartagena. Y así pues podemos jugar con diferentes tipos de ejemplos. Entonces, para concluir, como les dije, el tema es bastante conciso, bastante preciso, porque todos conocemos pues por lo menos hemos escuchado hablar de esta matriz, entonces todos sabemos de qué se trata exactamente. Entonces tratemos de aprovechar, pues ya para concluir y aprovechamos el resto de la clase para ver, ojalá todos los ejercicios que han enviado, pero inicialmente entonces vamos a hacer, o para concluir nuestro tema teórico, por decirlo el día de hoy, podemos decir que es imprescindible elaborar a conciencia, perdón, una matriz DOFA, ya que nos permite tomar las decisiones oportunas y apropiadas a cada situación que se presente. Y es probable que muy pocas situaciones nos tomen por sorpresa. Si sabemos que hay una amenaza que se puede convertir en una debilidad, pues la podemos atacar antes de que esto ocurra. Aparte, una matriz DOFA impide que naveguemos a ciegas, es decir, nos planta un horizonte, nos plantea un buen futuro de la empresa a partir de las decisiones que podemos tomar. Entonces, digamos, una buena aplicación de la matriz DOFA impide que naveguemos a ciegas y las decisiones que se tomen con claridad sean suficientes para llegar a un buen puerto. Listo, entonces, antes que nada, pues agradecer su atención al tema y si tienen alguna pregunta o de no, procedemos con la muestra de los ejercicios de la clase de hoy, la parte inicial de nuestro estudio de mercado. Profe, yo tengo una duda Adelante, Andrés. respecto a la clase anterior. Nosotros estábamos presentando adelantos de los estudios de mercado, ¿cierto? Mostrando los análisis, los primeros análisis de la competencia. Tengo entendido hasta ahí. Por ahora Entonces, no es un acercamiento todavía. exacto, bueno, está bien. Lo que pasa es que en la entrega pasada no fue posible, yo no sé, usted no sé, no todos participamos
en la entrega de la actividad, exponiéndola en la clase. A mi parecer, cuando yo, bueno, siempre hago así, cuando hago presentaciones de diapositivas, yo explico, no digo, no pongo todo en las diapositivas porque hay cosas que yo explico también. Entonces, no sé, porque la clase pasada hubieron puntos que yo debía exponer, más que todo era en la explicación mía, en mi exposición, y no puse netamente en la diapositiva. Y usted eso me lo dejó en un comentario, a mí se me había olvidado hacerle la respuesta allí, pero aprovechando el punto de que ahora vamos a poner otra vez, entonces es por eso, porque yo no pongo, no sé, yo creo que todos hacemos así, yo no todo lo pongo en las diapositivas, usted como profesor sabe que uno no puede escribirlo todo, sino también hay cosas que uno explica y ajá, eso es lo que me preocupa, que hay veces que no digo cosas en las diapositivas, pero en la retroalimentación que usted da, en la calificación de la tarea, usted deja el comentario y dice, no, que te faltó por explicar esto y esto y esto y esto, entonces es ese punto que quería Sí, claro, comentarle. en eso, pues claro, tienen toda la razón. El tema es que entendamos que esta es una clase